Oyentes amigos, hoy vamos a iniciar una consideración del capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Y nuestro principal tema ha de ser observar o ver a Pedro librado de la cárcel. Vamos a iniciar leyendo los primeros 5 versículos de este capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Que el Señor añada su rica bendición a su buena palabra. Una vez, hablando a los suyos, el Señor, ya en el aposento alto, en la semana de su pasión, en el capítulo 14, versículo 14 del Evangelio de Juan, dijo estas palabras: Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Lo repito, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué palabras más oportunas y adecuadas para lo que vamos a analizar en este capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles? Como dije, nuestro tema es Pedro librado de la cárcel. Dios contesta las oraciones de sus redimidos y hace que todas las cosas ayuden para el bien de los que le aman. En nuestras consideraciones sobre Eneas y Dorcas, en el capítulo 9 de este mismo libro, el versículo 31, habíamos notado que las iglesias gozaban a la sazón de paz y prosperidad, y que la obra del Señor en aquellos días crecía. Sin embargo, aquí vemos que las tempestades vuelven a rugir y los salvados pasan por un periodo de aflicciones. A pesar de ello, el fuego de la persecución, en vez de empobrecer, en vez de aplazar la obra de Dios, la enriquece más bien, ejercitando los corazones de los fieles creyentes en santidad y acercamiento a Dios, estrechando entre ellos los vínculos de unión e induciéndoles hacia la oración, una oración ferviente, intensa y sin cesar, como hemos leído en el versículo 5. Hermanos míos, ¿cuánta falta nos hace volver a aquellos tiempos cuando el pueblo de Dios se unía porque eran creyentes que buscaban la santidad, buscaban diariamente acercarse a Dios, anhelaban siempre y procuraban estrechar vínculos de amistad y de unión entre redimidos? ¿Cuánta falta nos hace a nosotros volver a esos días cuando la oración debe ser una de las virtudes, una de las actividades más intensas de la iglesia? La oración ha sido descuidada en la vida personal, en la vida familiar y en la vida congregacional. Por eso es la pobreza espiritual en que se debate la iglesia del Señor Jesucristo.
Se le da más importancia a las reuniones para animar a jóvenes, a las reuniones para las mujeres, a veces yendo inclusive contra la palabra del Señor. Y la iglesia no viene, no está presente como iglesia en cada reunión de oración. Hermanos, que sea un llamado de atención de la palabra de Dios, a que la iglesia tenga su reunión de oración ferviente, intensa y sin cesar. Entonces lecturamos que cuando hay más santidad, más unidad y más oración entre los hijos de Dios, es señal de que las bendiciones serán más abundantes que nunca. Y Dios conducirá a su pueblo a mayores triunfos para la gloria suya. Así resultó en la historia que vamos a empezar hoy a considerar. Y qué cosa leer al final del capítulo. Herodes expiró, el perseguidor de la iglesia, el que quería agradar a los hombres, destruyendo a los principales siervos de Dios, atacando a la iglesia de Jesucristo, expiró comido de gusanos. Pero, dice el verso 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y entonces yo descubro aquí la victoria de la fe. La victoria de la fe. El Señor dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca, hablando de sí mismo, no de Pedro. Pedro era una piedra, el Señor era la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo quiero que veamos acá 6 cosas en cuanto a lo que es la victoria de la fe. Primero, en los versos 1 al 4, aparentemente hay un triunfo del enemigo, pero es aparente el triunfo. Y muchos de los cristianos nos dejamos motivar por la apariencia. No, hermano, el que está firme en la fe no haga apoyar su fe ni descansar su fe. Su futuro no está en las apariencias, está en el Señor. Aquí hay un aparente triunfo del enemigo. Dice en Isaías 59, verso 19, vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. No tema, hermano, el aparente triunfo del enemigo. Usted manténgase firme, acercándose al Señor con una vida de santidad, buscando la relación y la comunión con sus hermanos en Cristo. Y manténgase en oración con ellos. Y usted va a ver y cosechar y va a descubrir que la oración le da la victoria a su fe. En segundo lugar, vemos que Dios está sobre todo. Eso es lo que a veces no nos damos cuenta. Los cristianos estamos más atentos a lo que dicen los medios de comunicación. Hoy la televisión, los medios radiales, la prensa escrita tal vez ya no tanto, pero estamos atentos a lo que ellos dicen. Y parecería que los medios de comunicación, con cada charlatán que hay, están orientando nuestra vida para aquí, para allá, nuestra vida espiritual. Hermanos, usted no haga caso de lo que dicen los falsos profetas, los que dicen los presuntos interpretadores y torcedores de la palabra de Dios. Dios está sobre todo. Dios está en el trono. Jacobo, el hermano de Juan, fue muerto a espada por Herodes.
y Pedro fue encarcelado. Pero ¿sabe? Dios está sobre el trono. ¿Y qué ha hecho el Señor que está sobre el trono? ¿No podía impedir que Herodes lo mate a Jacobo como lo hizo impidiendo que lo mate a Pedro? No. El que está sobre el trono sabe lo que hace. Recibió a uno de sus fieles siervos en su eterno reposo. Lo llamó a descansar, aquel a quien él amaba y quien fue fiel hasta la muerte para su Señor. Pero al mismo tiempo ese Dios que está sobre todo protege al otro, a Pedro, para gozo de su pueblo y para continuar utilizándole en su obra. En el verso 5 tenemos un combate secreto y espiritual. Dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este es el mejor combate, un combate secreto. Están encerrados orando a Dios. La iglesia hacía sin cesar oración. Las huestes de los santos, el pueblo de Dios que sabe doblar sus rodillas en oración a Dios, será un pueblo invencible. Hermano mío, tú serás invencible ante los ataques y ante la arrogancia del enemigo si estás de rodillas cada día delante de tu Señor. Si estás junto a tus hermanos como iglesia en una reunión de oración, porque es la reunión, a mi juicio, más importante junto a aquella como es la cena del Señor. En cuarto lugar, en el verso 10, tenemos las puertas que se abren. Dice el verso 10, y salido, dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Nadie la abrió. La puerta se abrió sola. Ninguno de los soldados de los guardacárceles lo hicieron. Pero sabemos quién lo hizo. La puerta se abrió de sí misma. El Señor dice en Isaías 45, versículo 2, yo iré delante de ti. Qué linda promesa, hermano querido. Qué linda promesa. No estamos solos. Nosotros no sabemos el paso que damos, qué hay más adelante, pero está alguien que tiene los poderes controlados, alguien que controla las fuerzas visibles e invisibles. Yo iré delante de ti, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Él es el que le dijo a la iglesia en Filadelfia, yo soy el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermano mío, a veces vemos cosas por delante que nos parecen imposibles. ¿Será? ¿Podrá ser? Nos hacemos preguntas que están mezcladas con mucha duda, con mucha incredulidad. Pero cuando buscamos la voluntad de Dios y estamos seguros que es su voluntad, sepamos que Él está delante y Él puede quebrantar puertas de bronce, cerrojos de hierro, puede hacer los pedazos. Cuando Él abre, nadie va a cerrar. Y cuando Él cierra, por más que intente, no se va a abrir la puerta. En los versículos 12 al 17, que los vamos a considerar más adelante, tenemos una reunión de oración interrumpida. Mire que a mí, y creo que a todos los que somos cristianos, estamos en una reunión de oración, no nos gustan que nos interrumpan. Cerramos la puerta, por lo general en nuestra iglesia donde nos reunimos, la puerta de la calle, dejamos cerradita, porque el creyente que ama la reunión de oración va a venir oportunamente y a su debido tiempo. Para que no haya interrupciones,
Y qué feo es cuando los niños comienzan a gritar, a jugar, los jóvenes a veces o los viejos empiezan a charlar, a murmurar en voz baja. Nos interrumpe, no nos gusta. Ah, pero qué linda interrupción sufrió la iglesia aquel día. ¿Por quién interrumpió la oración allí en la casa de María, la madre de Juan Marco? La contestación del Señor. ¡Ah, qué bendición! Qué lindo es cuando sentimos la respuesta. Mire, ni habían acabado la reunión de oración, ya estaba la respuesta. Es que el Señor nuestro Dios, amado mío, amado hermano, el Señor nuestro Dios sabe dar gratas sorpresas a sus santos, a sus hijos, a sus hijas que acostumbran orar sin cesar. Y por último tenemos una secuela, es decir, una consecuencia extraordinaria. Dice el versículo 23, Herodes expiró comido de gusanos. Y el versículo 24, y la iglesia prosiguió su derrotero aplastante, porque dice la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Con razón, dijo el Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Que el Señor bendiga su palabra.